Bueno, ahora nosotros vamos a trabajar con este espacio vectorial, ¿ya? El conjunto entonces de polinomios de grado menor o igual que 2, ¿cierto? Y la aplicación lineal va a ser esta de aquí. Lleva un polinomio en p de 0 más p de 1 veces x más p de 2 veces x al cuadrado. Claro, si quieren entrenarse y demostrar que esto es bien una aplicación lineal, solo tienen que calcular f de alfa veces p más beta veces q, ¿cierto? Y utilizar las propiedades de polinomios y evaluación de polinomios en ciertos puntos. Bueno, la primera cosa, bueno, en realidad solo pregunta una cosa aquí, que sería, ¿cuál es la matriz del f en esta base? La pregunta es, ¿por qué eso es una base? ¿Cierto? Obviamente es fácil mostrar que es alfa veces 1 más, o sea, sean alfa, beta y gamma números reales, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual al polinomio nulo. Entonces sean alfa, beta, gamma números reales, tales que eso pasa. Entonces tenemos alfa veces 1 más beta x más gamma x cuadrado menos gamma x igual a 0, o alfa veces 1 más beta menos gamma x más gamma veces x cuadrado igual a 0. Este polinomio tiene que ser igual a este polinomio, lo que significa que los coeficientes de cada variable tienen que ser 0. Alfa tiene que ser 0, beta menos gamma es 0 y gamma 0. Lo que implica que alfa igual a beta igual a gamma igual a 0. Por tanto, estos tres polinomios son linealmente independientes, ¿cierto? Ahora, una base, si nosotros tomamos Rn de x, los polinomios de grado hasta n, una base va a ser esta de aquí, ¿cierto? ¿Por qué eso es una base? Porque cualquier polinomio de grado máximo n se escribe como combinación lineal de estos polinomios, por definición. Y por otro lado, también podemos demostrar que ellos son linealmente independientes, porque si un polinomio es nulo, cada coeficiente de cada variable debe ser 0. Entonces la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n es n más 1. ¿Ya? En nuestro caso, la dimensión de R2 es 3. ¿Cierto? Aquí entonces tenemos tres polinomios, 1, x y x veces x menos 1, tres polinomios que son linealmente independientes dentro de este espacio. Por lo tanto, generan ese espacio completamente porque les generan un subespacio de dimensión 3. Dentro de un espacio de dimensión 3 tienen que ser iguales. Esa noción tiene que ser clara en sus cabezas. Bueno, ya sabemos que eso es una base. En realidad nos estaba diciendo el problema que eso es una base. Entonces no era necesario demostrar, pero lo hice solamente para que más o menos se ubiquen dónde estamos y qué está pasando. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Queremos una base. Y de nuevo mi bolígrafo que hace lo que quiere. Bueno, queremos una base. ¿Cierto? No, queremos cuál es la matriz. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Hay que calcular f del polinomio 1, f del siguiente polinomio y f del último polinomio, que sería x veces x menos 1, y escribirlos cada imagen como combinación lineal de estos tres polinomios. Por ejemplo, f de 1 va a ser 1 aplicado en 0. 1 es la función constante, entonces va a estar 1 más 1 veces x más 1 veces x al cuadrado. ¿Cierto? Infelizmente, esto no está en la base x veces x menos 1. Hay que calcular, es decir, y intentar escribir esto como alfa más beta veces x más gamma veces x menos 1. ¿Correcto? Y igualar polinomios, encontrar alfa, beta, gamma, en fin, eso si fuese una base bien complicada. No es una base bien complicada, es una base bastante simple. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo, este x veces x menos 1 es x cuadrado menos x.
Entonces yo intento escribirlo esta parte como 1 veces x cuadrado menos x más x para tener el mismo elemento. Entonces f de 1 es eso, ¿cierto? O sea, f de 1 es 1 más 2 veces x más 1 veces x cuadrado menos x. Conseguimos entonces escribir la imagen del primer elemento de la base como combinación lineal de los primeros elementos de la base. Cuando vamos a escribir la matriz asociada, que es una matriz 3 por 3, ¿cómo se hace eso? Pues la imagen del primer vector de la base se le escribe en la primera columna. Los coeficientes son estos de aquí. 1, después 2, y el último coeficiente 1. ¿Cierto? La imagen de f de 1, después viene la imagen de f de x aquí, y después la imagen de f de x cuadrado menos x, que es el último, que viene aquí. Y siempre aquí colocamos los coeficientes de la base del conjunto de llegada. Como la base es la misma, los coeficientes de 1 están en esta línea, los coeficientes de x en la segunda, los coeficientes de x cuadrado menos x en la tercera. Bueno, ya tenemos f de 1, ¿cierto? Vamos a recordar entonces, escribimos aquí 1, 2, 1, y aquí todavía no sabemos qué es lo que pasa. Vamos a hacer esos cálculos. ¿Ok? Vamos. Ya calculamos f de 1, vamos a calcular f del próximo elemento. ¿Cuál sería el próximo elemento? El próximo es x. Entonces, ¿cuánto vale f de x? F de x. F de x es p de 0, o sea, ya p es el polinomio. ¿Cuál es el polinomio? X. Entonces, x avaliado en 0 da 0. Más x avaliado en 1 es 1 veces x. Más x avaliado en 2 es 2. Va a dar este resultado que, bueno, lo escribimos así. Correcto, para sumar y subtraer la misma cosa para no alterar nuestro resultado, ¿cierto? Y eso significa que esto se escribe como 0 más 3x más 2 veces x cuadrado menos x, ¿no? Entonces tenemos los siguientes elementos de nuestra base. Los coeficientes son 0, 3 y 2. ¿Cierto? Nos falta entonces el último. Bueno, ya sabemos que la respuesta va a estar aquí. Miren. Ya nos dan las opciones y hasta aquí ya encontramos eso. Pues obviamente en la próxima etapa va a ser esto. Calculemos entonces f de x cuadrado menos x, que es el último elemento de la base, ¿no? ¿Cuánto vale p de 0? Es 0. ¿Cuánto vale p de 1? Entonces esto avaliado en 1. 1 al cuadrado menos 1 es 0. Ahora en 2 es 2 al cuadrado 4, menos 2 es 2, 2 veces x al cuadrado. Esto se escribe así. Entonces creemos en esta base, ¿cierto? Sumamos y subtraemos 2x para tener el mismo resultado y vemos que escrito en esta base sería 0 más 2 veces x más 2 veces x cuadrado menos x. Por lo tanto, ¿cuáles son los coeficientes? 0. El primero, el coeficiente de x es 2 y el coeficiente de x cuadrado menos x es 2. Por lo tanto, justamente lo que nosotros habíamos dicho, no al principio, al medio, casi al final.